A estas alturas, por fuerza que estás enterado o has visto el video del manotazo que dio el Papa Francisco a una señora que con gran brusquedad lo tomó del brazo, lo jaló hacia ella, no lo soltaba y algo le decía, y el Papa, que fue tomado por sorpresa, que fue sacado de balance, que perdió un poco el equilibrio y que mostró en su rostro una expresión de dolor, reconvino a esta señora y le dio un manotazo para que lo soltara y se alejó visiblemente molesto. Yo comprendo la reacción del Papa y en determinado momento pienso que la reacción de esta señora, aunque fue brusca, es el fruto no de una mala intención por parte de ella. Por supuesto, ella no quería lastimar al Santo Padre, pero en medio de la euforia, las reacciones de las personas en ocasiones son así, bruscas, y ya hemos visto en una ocasión cuando el Papa fue a México también, en uno de los eventos en que al final se acercó a entregar rosarios, sobre todo a las personas enfermas, alguien en un afán de arrebatarle o de ganarle el rosario a un joven que el Papa Francisco se lo iba a dar, igual lo derribó encima de una persona, si mal no recuerdo, en silla de ruedas, y el Papa también se molestó y lo reconvino, diciéndole, no seas egoísta, no seas egoísta. Cuando un Papa está cerca, las reacciones pueden ser de mucho entusiasmo, pero en ocasiones esto puede ser riesgoso, y eso ya lo hemos visto en más de una ocasión. Y comprendo la reacción del Papa porque por mejor buena actitud que uno tenga, por mejor buena disposición que uno tenga, de pronto ser agredido físicamente, aunque no se tenga la intención, es algo que cuando se es tomado por sorpresa causa molestia. A mí me sucedió una vez, estaba dirigiendo unas conferencias, estaba en uno de los recesos y de pronto se remolinó un grupo de personas que querían tomarse una foto conmigo. Y cuando estaba por tomarme la foto con el siguiente par de señoritas que les interesó tomar la fotografía, que me lo pidieron ahí, se acercó otra, me tomó del brazo y con fuerza me jaló, me apartó de ese par de jovencitas que querían la fotografía, me apartó violentamente para que me tomara una foto con ella primero. La realidad es que aunque yo sonreí, en ese momento me sentí molesto por la brusquedad con que me jaló, porque me pareció inoportuno que no respetara el orden de las personas que se querían tomar la fotografía, y sí, el jalón que me dio, de momento me lastimó un poco el brazo, se pasó también al instante, pero quizás una buena acción cuando se deja a alguien llevar por la emoción puede sin querer causarle daño a otra persona, y la reacción de esa otra persona es muy probable que vaya a ser de molestia. Aunque en ocasiones es posible disimularla, lo cierto es que en el fondo se siente molestia, y aunque uno agradece el que alguien desee hablar con uno o el que alguien desee tomarse la fotografía con uno, como me sucedió a mí, pues la forma de hacerlo, la forma de provocarlo, la forma de forzarlo, no siempre cae bien. Sin embargo, lo que quiero reflexionar sobre esto es lo que sucedió después, cuando el Papa Francisco se disculpó. Yo a la fecha no he sabido de una disculpa que haya ofrecido a esta señora, quizás ya lo hizo, quizás no, lógicamente ya no tiene la forma de tener acceso a los medios de comunicación como para ofrecerle una disculpa pública al Papa. Yo creo que en el fondo ya se siente mal de lo que sucedió. Pero el Papa Francisco sí se disculpó. Y se disculpó por una cosa muy específica que es lo que me ha dejado pensando. Él reconoció que todos perdemos la paciencia, él dijo también me pasa a mí, y entonces pidió perdón por el mal ejemplo que dio el día anterior. Pidió perdón por el mal ejemplo. ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar, a darnos cuenta de que cuando obramos mal, no solamente le causamos un daño a alguien, sino que además al hacerlo estamos dando un mal ejemplo? Pensemos en un ejemplo clásico y común, cuando vamos conduciendo con nuestros hijos y de pronto alguien se nos cierra con violencia y entonces lo alcanzamos para decirle dos o tres cosas. Esa reacción de enojo porque alguien pudo poner incluso en peligro a los hijos que llevamos en nuestro auto, si nosotros dejamos que afloren libremente las emociones y nos vemos envueltos en una riña automovilística, aunque sea solamente de palabra, estamos dándole mal ejemplo a nuestros hijos, que a su vez cuando sean mayores y conduzcan, procederán de la misma forma. Peor cuando alguien deliberadamente maltrata a otras personas, a funcionarios de oficinas de gobierno, a cajeros del supermercado, del banco, a los meseros. Al maltratarlos también da mal ejemplo a otras personas. Las faltas que cometemos, deliberadas o no, son ocasión de mal ejemplo. Y es algo que tenemos que tener muy claro porque es algo que tiene que reforzar nuestra responsabilidad.
nuestra responsabilidad para actuar o para no actuar, para abstenernos de actuar, nuestra responsabilidad al hablar y nuestra responsabilidad al callar, porque puede ser que hablando, puede ser que actuando, estemos dando mal ejemplo, además de estar dañando a otra persona. Cuando nosotros nos confesamos, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, no debemos caer en la superficialidad y en el egoísmo de pedir perdón porque hemos fallado, porque hemos dejado de avanzar en nuestro camino a la perfección o porque nos damos cuenta de que no somos perfectos. Eso es muy egoísta. Cuando le pedimos perdón a Dios lo tenemos que hacer porque nos sentimos dolidos porque con nuestras acciones o con nuestras palabras o con nuestras omisiones dañamos a alguien más, hicimos que alguien más se sintiera mal, hicimos que alguien más sufriera de cierta forma, lo perjudicamos de alguna manera. Nos debe doler el daño que le hemos hecho a nuestro prójimo con nuestros pecados para poder arrepentirnos de ellos y entonces sí pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón simplemente porque hemos fallado nosotros es un tanto cuanto arrogante. Pero en ese análisis de conciencia, en ese ejercicio de ver de qué manera nuestros pecados han afectado a otros, no podemos soslayar este aspecto tan importante de que además del daño concreto que hemos hecho a una persona específica con alguno de nuestros pecados, pudimos haber dado mal ejemplo. Y eso agrava también el pecado, porque cuando uno da mal ejemplo, si alguien más peca, siguiendo nuestro ejemplo, además hemos cometido el pecado de escándalo. De manera que cuando vayas a actuar, aunque sea como una reacción, cuando vayas a hablar, aunque sea como una reacción, detente y piensa no solamente el daño que estás por causar, piensa también si no será que vayas a dar mal ejemplo a alguien, algo que agravará tu falta y que además pondrá en riesgo a otras personas de obrar mal. Siguiendo tu ejemplo, para pensarse, ¿no? Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.